La violencia sexual en niñas, niños y adolescentes es algo que aún nos cuesta procesar y atender como sociedad. Está también en ese sector de lo oscuro, de lo indefinido, de lo que nos cuesta afrontar de manera clara. Pero ¿cómo podemos criar a jóvenes que sepan identificar esas situaciones de riesgo y al mismo tiempo abrir los ojos nosotros como adultos para poder mirarlas de una nueva manera cuando hemos sido criados en una sociedad que las tiene tan negadas? Estamos hoy día con la doctora y académica de Psicología de la Universidad de Barcelona, Noemí Pereda, que nos acompaña en esta materia. Va a estar en Chile, invitada por la Universidad Diego Portales, dando charlas también en la Fiscalía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Quisiera partir sobre esta declaración que yo misma hice antes. ¿Coincides tú como experta en que este es un tema que está muy debajo de la alfombra todavía? Es un tema que nos cuesta mucho como sociedad aceptar. Estamos hablando de formas de violencia graves hacia aquellos más vulnerables y como adultos que vivimos pues, en una sociedad que creemos, ¿no?, democrática, avanzada, nos cuesta mucho saber que quien daña a estos niños y niñas generalmente es alguien de su entorno, alguien de quien dependen, y esto resta durante muchos años en el secreto y el silencio de estas familias y de la sociedad en su conjunto. Hay aquí en Chile, recuerdo un estudio, es bastante antiguo, pero hablaba de que 3 de cada 4 niños en Chile vivían violencia de algún tipo y 1 de cada 4 de una manera muy, muy extrema. ¿Cómo son esos indicadores a nivel más bien global? ¿Es Chile una excepción y lo hacemos peor o es común que en general lo hagamos tan mal con los niños? Es común porque los niños y niñas dependen de las personas que deberían cuidarlos. Entonces, en muchas ocasiones, esta relación que debería ser de afecto, de atención, se convierte en una relación de violencia y el niño no sabe que esto no es normal, con lo cual le cuesta mucho ir a buscar ayuda, le cuesta mucho contárselo a alguien externo a la familia. Chile no es una excepción. La violencia es muy común en todos los países del mundo y realmente nos encontramos con cifras muy similares. Ahora, ¿podés ayudarnos a entender una banda de violencia? Porque en el sentido como que va desde aquí hasta golpear para nosotros es evidente que es violencia, ¿no? Pero ¿desde dónde ya podríamos empezar a sintonizar las primeras vibraciones de la violencia en una relación con un niño? Claro, hablamos de violencia activa, como puede ser el maltrato físico, el uso, como bien decías, ¿no?, de golpes, etcétera, pero también de violencia emocional, que es mucho más sutil, pero también es muy dañina, como no valorarlo, insultarlo, realmente no mostrarle afecto. Y luego tenemos también formas, naturalmente, mucho más graves, como es la violencia sexual. Estamos hablando de que los niños tienen unas necesidades afectivas, pero no sexuales, como las de los adultos. Entonces tenemos que poder también respetar el desarrollo de este niño y niña y no forzarlo a mantener un contacto sexual que muchas veces pues traspasa todo lo que es el consentimiento y el desarrollo de este niño o niña. Pero también encontramos esta violencia pasiva, que es sutil nuevamente y difícil de detectar, como el descuido, la negligencia, no ofrecerle afecto, no ofrecerle lo que necesita para desarrollarse de forma sana, una comunicación fluida, una autoestima. Entonces, realmente la violencia es algo muy frecuente, es algo que a veces se acumula incluso y el niño sufre más de una forma y puede dañar de forma muy grave el desarrollo de este niño en todas las áreas. Ahora, cuando nosotros sabemos que esas son las cifras que representan a la sociedad de hoy, podemos deducir de manera muy sencilla que muchos de nosotros fuimos esos niños, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo ves tú o qué tipo de prácticas pueden ayudar a que salgamos del círculo vicioso de ser niños criados en entornos violentos y criar a niños violentos? Claro, la cuestión es ¿por qué violentamos a un niño? No lo hacemos con un adulto. Hemos entendido, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, que no se debe usar la violencia con una pareja, no se debe usar la violencia contra una mujer. ¿Por qué seguimos aceptando que sí se puede usar contra un niño, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es un cambio social respecto a que los niños son ciudadanos de pleno derecho. No son ciudadanos de segunda, no son propiedad de los padres, sino que son personas, igual que los adultos, que requieren de un buen trato, no ya de la ausencia de maltrato,
maltrato, sino de un trato adecuado para desarrollarse. Lo principal es una comunicación muy fluida, que realmente puedas decirle al niño que te cuente cuando está incómodo, cuando hay algo pues, que no le gusta, cuando una persona le ha hecho algo que le parece que no es adecuado. Entonces podríamos así detectar muchas situaciones, pero también que nos lo diga a nosotros cuando cree que no le hemos tratado bien y que podamos disculparnos y ser conscientes. A veces no somos conscientes, nadie es perfecto, ningún padre es perfecto. Entonces tenemos ese problema de no saber detectar. Si el niño es capaz y hemos establecido una relación donde puede hablar con nosotros, será más sencillo también poder disculparnos, porque, repito, nadie es perfecto y disculparse con un hijo es de las mejores cosas que se pueden hacer. Totalmente. Ahora, lo que planteas es algo que igual supone un cierto nivel de deconstrucción del aprendizaje, ¿no? Y por otro lado me planteo problemas bien profundos, como por ejemplo esta sensación de muchos niños y niñas que se sienten estar como un poco raptados por esa realidad, en el sentido de que le voy a contar al vecino que mi padre o mi madre me están golpeando, pero resulta que a mi vecino o a mi vecina no le parece tan mal tampoco. Entonces, no sé si tú conoces algún tipo de experiencia o forma en la que uno puede empezar a establecer una señal. O sea, lo digo, por ejemplo, porque en el caso de la violencia de género hay muchos videos virales donde se explica que hay cierta seña que uno puede hacer cuando está bajo una situación de violencia. ¿Existe algo parecido para que los niños puedan tener un lugar seguro? Es que es muy angustiante la sensación de que tal vez en realidad no hay un lugar seguro para ellos. Cierto. En primer lugar, claro, es que el propio niño no es capaz de identificar la violencia, porque no lo hemos educado para identificar la violencia. Lo hemos educado muchas veces, también en mi país, también en España, en la obediencia a la autoridad y al adulto. Entonces, ¿cómo puedo saber como niño que realmente lo que me están haciendo no es correcto? ¿Cómo puedo saber que no ocurre en otras familias? Si no educamos desde muy pequeños en los derechos que tienen los niños, en que la violencia no es aceptable, va a ser también para él muy difícil identificarse como víctima y poder ir a buscar esta ayuda. Pero es que además hay que hacer campañas de sensibilización social. Todos somos garantes de la protección a la infancia. Esto no es algo que se soluciona dentro de la familia, ¿no? Somos culturas muy parecidas y esta idea de los trapos sucios, ¿no? Los lavamos en casa y no tiene que entrar nadie a solucionar estos problemas. Esto no es así, pero es cierto que aún perdura. Y como bien decías, es una deconstrucción general, pero requiere tiempo y requiere sensibilización y educación. Entremos un poco en el ámbito de la violencia sexual. Estamos a muy pocos días de que el presidente de la República hiciera una cuenta pública reconociendo una vez más, ya ha ocurrido en cada cuenta pública probablemente, que tenemos una deuda y una falta enorme con la infancia, principalmente con aquellos lugares donde se cuida a los niños como Estado, es donde peor lo hacemos y donde muchas veces es el lugar perfecto para que ocurra una red de maltrato y de abuso sexual sistemático además. Entonces, como vienes también a hablar en la Fiscalía, en el fondo, ¿cuál es la línea que se pretende correr y de qué manera esto puede institucionalmente transformarse? Claro, las instituciones son como la familia en sí misma es una institución. Cuando los niños están bajo el amparo de una institución, ya sea la familia o sea un centro residencial o sea cualquier otro tipo de entidad, realmente es exactamente igual. Es la idea de que el niño depende de estos adultos para su cuidado y estos adultos aprovechan esta relación de dependencia, de falta de autonomía, de vulnerabilidad física y emocional para instaurar la violencia y causarles daño. Nuevamente es lo mismo, tenemos que volver a pensar y repensar cómo tratamos a los niños y niñas y por qué consideramos que no tienen los mismos derechos que tienen un adulto. Realmente yo creo que hay un trabajo muy importante a hacer de educación, pero sobre todo de sensibilización. Los niños y niñas, la violencia en la infancia es probablemente el problema más grave que más explica problemas de salud mental a lo largo de la vida. Si realmente asumiéramos que es un problema de tal magnitud que solucionaríamos muchas otras dificultades que presentan los adultos, quizá empezaríamos a entender que hay que cuidar a estos niños y niñas porque no solo por el daño que causamos hoy, que naturalmente es así, sino también porque como sociedad queremos ciudadanos integrados, ciudadanos sanos, ciudadanos que puedan hacer avanzar nuestro país. Entonces hay que cambiar la perspectiva que se tiene sobre la infancia y la adolescencia. Y dado que tú también vienes a hablar con pares, ¿no? y con fiscales, en el fondo, ¿cómo ves que esta educación para poder distinguir los niveles de abuso está también presente en esos profesionales?
Falta formación en todas las áreas. O sea, realmente el estudio de la violencia contra la infancia y la adolescencia es muy reciente en el mundo, no en Chile, es muy reciente en todos los académicos, porque no ha interesado realmente la víctima menor de edad, porque realmente considerábamos que era algo que, bueno, era autoridad de los padres, era una forma de educar. ¿Reciente? ¿Cuán reciente? Reciente, pues estamos hablando que la teoría que engloba todos los estudios sobre violencia contra la infancia es del año 2007, que es la victimología del desarrollo. Hasta ese año teníamos estudios parciales, pero no había una teoría que explicara los factores de riesgo, las consecuencias que tiene desde una perspectiva de infancia. Entonces usábamos teorías adultas para explicar la violencia contra la infancia, como la teoría de género, que explica una parte, pero no la totalidad, porque estamos hablando que en la violencia contra la infancia y la adolescencia la asimetría no es del género, es la edad. Entonces realmente la desigualdad que se produce entre el victimario, ¿no?, el agresor y la víctima es la edad. Yo soy adulto y puedo y voy a causarte daño porque tú eres un niño, ¿no? Y tú tienes una edad inferior a mí, un grado de desarrollo inferior a mí, menos madurez. Entonces es terrible entender que estos niños y niñas dependen del adulto. Impresionante que sea tan reciente y que desafiado que algo que está de alguna manera floreciendo, porque no tiene ni siquiera 20 años, ¿no? Tenga que además estar exigido por los nuevos contextos para los niños y las niñas, porque ya no solo el mundo físico, ya no solo la familia, ya no solo la escuela, ya no solo el Estado es un riesgo, sino que también su tránsito hacia el mundo digital abre como que duplica, ¿no?, esos riesgos, incluso más allá de las fronteras. Entonces, también me encantaría saber cómo socialmente uno puede construir, no sé, un marco de leyes y de protecciones que permita llegar allá de lejos, cuando a veces los padres ni siquiera tenemos acceso a los lugares en los que nuestros niños están digitalmente, y las herramientas de control digital para los niños tampoco son muy buenas. No. Son muy fáciles de saltar, ¿no? Claro, el entorno digital es un nuevo contexto en el que dañar a los niños, y realmente es así. Es otro contexto en el que usar la violencia contra ellos, ya sea sexual, como el acoso, por ejemplo. Y entonces realmente lo que tenemos actualmente son legislaciones que no pueden regular esto porque es nuevo, es un contexto nuevo. Hemos facilitado a los niños y niñas una serie de recursos fantásticos, pero sin advertirlos de los riesgos ni de los peligros que había allí. Probablemente porque nosotros tampoco somos expertos en esto. En España, justamente este 4 de junio, se ha aprobado un proyecto de ley para regular todo esto, para que los niños, por ejemplo, no puedan tener acceso a las redes sociales hasta los 16 años, wow, para que se persiga toda imagen creada con inteligencia artificial, sexualizada de un niño o especialmente humillante. Entonces estamos en España ahora, justo esta semana, intentando aprobar este tipo de normas para endurecer de algún modo y adaptar, no ya solo endurecer, las leyes y permitir que esto pues bueno, sea un poco preventivo, porque como bien dices, lo que nos viene desde Internet no es protector hacia los niños. Se pueden saltar las normas y realmente es un peligro enorme. Y además lo estamos viendo en las tasas de trastornos y de registros de depresión en niños menores, tasas de suicidio dentro de los mismos colegios. Me encantaría saber cómo ha sido un poco la recepción social a un proyecto de ley de estas características, porque acá en Chile hay un sector que está muy dispuesto a tomar ese tipo de medidas, y hay otro sector que siente que eso es limitar la posibilidad de desarrollo de un niño por no tener, por ejemplo, un celular desde muy pequeño. Acá hay niños muy, muy pequeños que tienen celulares, o sea, a los 6 años, a los 3 años, acceso desde los 2 años. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido la discusión allá. Claro, Internet es un recurso, pero hay que limitarlo, igual que limitas que el niño salga a la calle y no le vas a permitir que salga solo a determinadas edades o a determinadas horas. Entonces, como recurso no estamos prohibiendo, nos está prohibiendo en España el uso de Internet, se está regulando, se está intentando de algún modo proteger. Ha sido muy bien aceptado, pero porque ha habido, como bien decías, casos muy graves donde ha habido chicos y chicas que se han suicidado después de, por ejemplo, acoso a través de Internet.
incluso sextorsión, que son esos casos en los que se les piden, ¿no?, imágenes, fotografías, vídeos para luego chantajearlos económicamente o para pedirles más vídeos cada vez más sexualizados. Y lo último han sido imágenes creadas con inteligencia artificial por parte de compañeros en institutos donde la chica, un caso, se suicidó. Entonces, la sociedad española realmente ha aceptado muy bien y estamos en general totalmente a favor de esta ley, de regular de algún modo estos peligros. Oye, que es un tema infinito, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué argumento hay para poder tomar la decisión o poder proponer una cuestión como la privación de redes hasta los 16 años que sea lo suficientemente fuerte, además de estos casos, como para convencer a la población? Te lo planteo porque acá todavía está muy verde la conversación, pero está muy grave el problema también. De hecho, el caso de creación de inteligencia artificial ocurrió hace apenas unas semanas, ¿no? Claro, para nosotros como asesores lo que hemos podido explicar es qué ventajas tiene tener redes sociales a los 11, 12, 13 años y qué riesgos y qué peligros tiene. Entonces, realmente si haces una lista de las ventajas, ¿qué ventaja hay en tener redes sociales? Nadie está privando al niño de acceder a Google, de buscar información, de poder hacer incluso sus tareas escolares con el uso de Internet. Se están privando determinados, o se está limitando, más que privando, determinados contextos donde las ventajas son realmente muy inferiores a los riesgos que existen. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema de Instagram o otras redes sociales, exacto, TikTok, etcétera. Y acá hay una conversación transdisciplinaria desde el punto de vista, más allá de la lista de ventajas y desventajas. Nosotros acá hemos cubierto mucho como los circuitos de recompensa, que son muy parecidos a los circuitos de uso de drogas. Exacto. En el fondo. Sí, sí, se está demostrado. Nosotros hemos trabajado no solo juristas, sino psicólogos, sociólogos, expertos en infancia y el tema de las adicciones. De hecho, una de las medidas que también se está implementando en este anteproyecto de ley es poder limitar en los casos más extremos el acceso a Internet completamente en un adolescente cuando los padres puedan acreditar que existe una adicción y que los pediatras sean capaces de detectar este tipo de indicadores de riesgo de adicción en los y las adolescentes, porque nos encontrábamos con muchos de ellos que llegaban a la escuela, no habían dormido en toda la noche por estar de algún modo enganchados a redes sociales o a determinados juegos. Con lo cual esperamos que realmente sea una ley muy innovadora y que se nos pueda copiar en otros países por cómo se está enfocando, porque creo que es una buena ley que intenta proteger algo que es muy valioso, que es la infancia y la adolescencia. Así suena, ojalá les copiemos nosotros también. Es mucha la negligencia que hemos tenido con los niños y niñas a lo largo de la historia. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Muchísimas gracias, un placer.